decirte que mi sueño es vivir en un mundo sin guerras, sin hambre, sin desigualdades y sin violencia, donde como niñez logremos desarrollar todo nuestro potencial y cumplir con lo que anhelamos, gozar del respeto y protección de nuestros derechos humanos. Hablemos de género, el derecho a tener derechos, un espacio de análisis y proyección internacional. Este programa es auspiciado por Radio Global Coach and PNL y la Northern International University, que tiene por objetivo reflexionar sobre temas de género, a fin de contribuir a lo establecido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, documentando historias de vida y desarrollo profesional en materia de género, derechos humanos, igualdad sustantiva y nueva masculinidad, entre otros grandes temas de interés para la comunidad internacional. En este episodio de Hablemos de Género, el derecho a tener derechos, continuaremos abordando la temática electoral y platicaremos de un tema muy particular, la interseccionalidad y el ejercicio de los derechos políticos electorales de la ciudadanía. Para ello nos acompaña Carla Ivonne Fernández Mijangos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Antes de iniciar, me gustaría compartir una breve reseña curricular de nuestra invitada. Carla es licenciada en Derecho por la Universidad del Valle de México, Campus Tuxtla, maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Facultad Libre de Derecho de Chiapas, maestrante en Derecho Constitucional y Electoral en el Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas y especialista en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. En el ámbito profesional, fungió como consejera electoral distrital suplente y propietaria en los procesos electorales locales ordinarios 2014-2015 y 2017-2018 respectivamente. Desde el 2018, ocupó diversos cargos en el IEPC, como profesionista en la Dirección Ejecutiva Jurídica y de lo Contencioso, y jefa de oficina en el área de consejerías electorales del mismo instituto. Asimismo, durante el 2022, ocupó el cargo de encargada de despacho de la coordinación del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales del IEPC, y en 2023, como coordinadora del referido Instituto de Investigaciones en el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Actualmente, se desempeña como asesora en la presidencia del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. Platicaba con Miriam, asesora también en el OPE de Veracruz, hace algunos días, que durante mi andar en el desarrollo de este tipo de proyectos, he conocido a personas extraordinariamente profesionales, con una calidad humana como pocas, y que me siento feliz de poder coincidir con ellas y ellos. Hoy, también tengo el privilegio de platicar con otra muy buena amiga, una mujer más que comprometida con los temas de género, equidad, justicia social, igualdad sustantiva, por lo que le doy nuevamente la bienvenida a Carla. Es un placer que nos acompañes el día de hoy en el programa. Además, con Carlita damos inicio a la segunda temporada, por lo que estamos doblemente felices porque arrancamos de la mejor manera posible, con nuestra querida invitada a quien le cedemos el uso de la voz. Muchas gracias, querido Jesús. Es un honor estar contigo en este maravilloso espacio y también me voy a permitir saludar muy contenta a toda tu audiencia. Y bueno, con el mejor de los gustos, el día de hoy platicaremos de temas de relevancia como ya los mencionaste. Es un placer acompañarles. Muchas gracias. Para iniciar con nuestra charla, porque el tema de hoy es muy particular e interesante, lo dividiremos en 3 apartados. El primero, definiendo qué es la interseccionalidad. El segundo, qué son los derechos políticos electorales. Y el tercero, qué implican estos conceptos para la ciudadanía o cómo se interrelacionan. Es por ello que el día de hoy, como parte de la dinámica de nuestra segunda temporada, compartiremos 3 textos de acceso abierto de obras monográficas publicadas por mujeres, ya que tenemos como propósito visibilizar en ese espacio a quienes han logrado aquilatar el conocimiento científico, por lo que les invitamos a permanecer atentas y atentos a la publicación del episodio. Adicionalmente, continuaremos difundiendo los documentos monográficos para soportar nuestros planteamientos durante los episodios, por lo que inicialmente retomaremos un artículo titulado Interseccionalidad del género y mercado de trabajo por Fordista, de Rosa Lázaro Castellanos y Olga Giovanni Paucels,
de la Universidad de Barcelona, España, quienes definen la interseccionalidad como la intersección entre el género, la raza y otras categorías de diferenciación en la vida de las personas en las prácticas sociales, en las instituciones e ideologías culturales, interacciones visibilizadas en términos de poder. Diversas autoras han explorado la complejidad teórica de la interseccionalidad. Solo indicaremos que el concepto se ocupa de la cuestión de la exclusión, hace visible el posicionamiento múltiple que constituye la vida cotidiana y las relaciones de poder. Un término que trata de entender la interconexión de todas las formas de subordinación. Además, como lo hemos acostumbrado, al publicar este episodio compartiremos también la liga del documento al que hemos hecho referencia para que puedan consultarlo o descargarlo. Y entrando en materia, uno de los temas más recurrentes en la academia feminista han sido las opresiones sujetas del género, clase y origen étnico. Justamente, es gracias a la perspectiva interseccional que el debate sobre las discriminaciones hacia las mujeres en la subalternidad se mantienen en la discusión en espacios académicos. En este sentido, ¿qué opinas respecto a este énfasis que ha permeado sobre la construcción de estas jerarquías sociales? Muchas gracias por tu pregunta y para responderla me gustaría comentar en primer término que la perspectiva interseccional ha sido crucial para visibilizar las diversas formas de discriminación que experimentan las mujeres y con ello se puede dar un reconocimiento a estas experiencias que ahora pueden entenderse no solo de manera aislada. De ese modo tenemos que la interseccionalidad incorpora al análisis otras dimensiones como lo son la identidad, la raza, la clase social, la orientación sexual y entre otros factores que conjuntos pueden configurar de manera compleja las jerarquías sociales, en lugar de abordar la opresión de las mujeres solo desde una perspectiva de género. Es decir, a través de la teoría de la interseccionalidad podemos tener una imagen integrada de todas estas categorías que confluyen en una misma persona. Este énfasis también nos ha permitido descentrar la visión homogénea de la mujer en la teoría feminista y nos ha permitido revelar experiencias diversas y diferenciadas que las mujeres tienen atendiendo a su contexto y posición social. Por ejemplo, las mujeres migrantes o indígenas, jóvenes o con discapacidad enfrentan diversas formas de discriminación que se pueden combinar o en su caso amplificar. De este modo, el hecho de que esta perspectiva haya permeado en el debate académico también ha permitido un enfoque más crítico y profundo sobre cómo las jerarquías sociales se construyen y se mantienen hasta la actualidad, ya que reconoce que las estructuras de poder son multidimensionales y no solo se limitan a una categoría misma de opresión. De esta forma, podemos decir que este análisis no solo cuestiona las formas tradicionales de discriminación, sino que invita a nivel académico e institucional a proponer soluciones para una inclusión efectiva. En términos positivos, la interseccionalidad amplía también los horizontes del feminismo al permitir un enfoque más inclusivo que atiende a las necesidades de las mujeres. Sin embargo, ello también implica un gran desafío, pues requiere una constante reflexión y revisión crítica, tanto en la academia como en la práctica, para no caer en una trampa de simplificar o reducir las experiencias que tienen todas estas mujeres día a día. En conclusión, la interseccionalidad ha transformado el estudio de las discriminaciones hacia las mujeres, ampliando así el alcance de su análisis y nos permite proponer una versión más realista y matizada de estas jerarquías sociales que actualmente nos rigen. Y esta visión también no solo es más justa, sino también más efectiva para abordar
las desigualdades estructurales que afectan a las mujeres en todo el mundo. Comentan las autoras de la obra en cita que desde los feminismos poscoloniales el sujeto mujeres ha quedado pequeño, porque excluye a las indígenas, musulmanas, negras, lesbianas e inmigrantes. Mujeres diversas que, ubicadas desde la otredad, evidencian lo que implica estar mujer en una sociedad patriarcal, colonialista y capitalista. Sistemas que a través de jerarquías hacen que las diferencias se vuelvan una fuente de discriminación y subordinación. ¿Consideras que México tiene presente este fenómeno multisectorial y multicausal? ¿Cómo percibes este fenómeno? Gracias, Jesús. Si me permites comentar que en México la problemática que describe el feminismo poscolonial y que se centra en cómo las mujeres diversas son excluidas y en su caso doble o triplemente marginadas, representa un fenómeno que aunque ha ganado visibilidad en las últimas décadas, aún enfrenta desafíos significativos en términos de reconocimiento, integración y acción política efectiva. México, al ser un país con una rica y compleja diversidad cultural, étnica y social, tiene presentes algunas de las dimensiones de este fenómeno, pero la articulación de un enfoque verdaderamente interseccional y multisectorial sigue siendo un espacio necesario en muchos ámbitos, es decir, tanto en la academia como en la práctica política y social. Adicionalmente, nuestro país tiene una larga historia de colonialidad por todo el contexto histórico que deviene desde los inicios de nuestro país, lo cual sigue marcando las relaciones de poder y subordinación entre las diversas identidades de nuestro país. Tan es así que las mujeres indígenas, especialmente las que viven en contextos rurales, enfrentan una discriminación distinta en diferente nivel, por ejemplo, la racial, la económica, la de género, que bueno, como ya lo mencionamos, se confluyen en una misma persona. Y además tenemos que en algunos casos su identidad indígena las puede colocar en una posición diferente, aunado a la marginalidad. Entonces, podemos decir que hay avances en términos de derechos indígenas y que también podemos hablar de una mayor promoción de la pluralidad cultural. Sin embargo, sigue siendo predominantemente para una población específica, lo que puede perpetuar esta exclusión. También, Jesús, si me permites comentarte que en años recientes hemos visto una mayor movilización por parte de las organizaciones de la sociedad civil y de todas las mujeres y feministas que pues hemos tenido el deseo de participar y de hacer visible la voz y también alzarla con motivo a diversas cuestiones relativas con la opresión y también a la discriminación. Entonces, estos movimientos han generado también que cada vez sea más presente el debate feminista y que puedan haber más denuncias relacionadas con todas estas discriminaciones. Y estas voces también tienen pues un gran poder y han podido posicionarse. Sin embargo, el reconocimiento a estas demandas sigue siendo insuficiente. También tenemos que en nuestro país se han implementado diversas políticas públicas en las cuales se ha tratado de abordar la violencia de género y la discriminación hacia las mujeres. Por lo tanto, estas políticas, al ser generalizadas, sin que exista tal vez un enfoque que tome en cuenta las especificidades de las diferentes mujeres, puede hacer que estas mismas políticas sean un poco menos efectivas para estas mujeres que se encuentran en una situación de múltiple discriminación. Por lo tanto, podemos decir también que el feminismo ha avanzado también en el tema teórico y me permito mencionar dos corrientes, como bien lo referiste al inicio, como la son el feminismo poscolonial
que a través de un análisis histórico y crítico reconoce las estructuras sociales que devienen desde ese momento histórico y que también, conjunto con el feminismo decolonial, nos pueden ofrecer una crítica fundamental para el ser mujer de manera plural, reconociendo también las complejas intersecciones que resultan de todo lo que ya hemos platicado. Encontré otro texto muy interesante de Juan José Franco Cuervo, de la Facultad de Derecho de la UNAM, que refiere a los derechos políticos electorales de las personas en México. Dentro del marco legal mexicano, los principales derechos políticos son votar, ser votado, derecho de reunión y de asociación política, derecho de petición, derecho a la información, libertad de expresión y libertad de imprenta, los cuales adquieren el nombre de derechos políticos electorales dentro del contexto de la celebración de elecciones. Aunque hace unos minutos ya nos hablaste de esto, ¿qué relación guarda la interseccionalidad y los derechos políticos electorales de las personas en México? La interseccionalidad y los derechos político-electorales están profundamente conectados, ya que la interseccionalidad ofrece una perspectiva crítica para comprender cómo diferentes factores sociales, como lo es el género, la etnia, la clase social, la orientación sexual, discapacidad, entre otros, puede interactuar y afectar la participación política de las personas. En ese sentido, como ya lo hemos referido, la interseccionalidad ayuda a identificar y analizar barreras específicas que enfrentan ciertos grupos para ejercer plenamente sus derechos político-electorales. Aunque si bien los derechos políticos están garantizados por la Constitución y las leyes, las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, las mujeres indígenas, personas con discapacidad, personas que pertenecen a la diversidad sexual o entre otros grupos sociales, pues ellos enfrentan diversas barreras estructurales que dificultan este ejercicio pleno de esos derechos. Por lo tanto, la interseccionalidad permite entender cómo estas diferentes dimensiones de identidad, combinadas con las estructuras de poder, afectan la capacidad de participación política. He advertido algunas de las principales áreas en las que la interseccionalidad influye en los derechos político-electorales, y por mencionar algunas a modo de ejemplo, tenemos el derecho a ser votado o votada, y me refiero particularmente a las candidaturas y a la representación política, especialmente en el caso de las mujeres indígenas, afromexicanas o pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, o también personas de comunidades rurales, que pueden enfrentarse a obstáculos estructurales y culturales que dificultan su acceso a candidaturas y espacios de poder. En México, si bien la paridad de género en candidaturas es una obligación constitucional, las mujeres que en muchas ocasiones no pertenecen a los grupos de poder, a menudo pueden enfrentar una triple opresión, que puede ser por su género, por su etnia o por su localización geográfica. Y estas barreras resultan de grandes limitantes para sus oportunidades de ser votadas y, en su caso, la representación política de sus comunidades de manera efectiva. Adicionalmente, y un aspecto fundamental, es la violencia política en razón de género, que podemos hablar de ella como una gran limitante y barrera para las mujeres, ya que en muchas ocasiones es ejercida en contra de esas personas que adicionalmente tienen diversas características que se interseccionan y generan un mayor daño, no solo también a ellas, sino a sus familias, y en el contexto político esto creo que es todavía más complejo. Esto se puede deber a que las estructuras de poder, combinadas con diversas cuestiones como el racismo, la homofobia o en su caso la discriminación por el tema cultural, dificulta
la expresión de estas personas y también su participación tanto en contiendas electorales como en el ejercicio del cargo. Estas cuestiones que menciono son algunas de todas las que pueden resultar en el ejercicio del cargo y cómo confluye de demasiada relevancia que podamos tener una visión interseccional también como autoridades electorales para favorecer y garantizar el ejercicio de estos derechos. Hablando particularmente de los derechos político-electorales, ¿qué pasa con la tutela? ¿Realmente es efectiva o consideras que el sistema jurídico mexicano contraviene normas internacionales en esta materia? ¿Cuál es tu opinión? México ha desarrollado un marco legal robusto para la protección de estos derechos político-electorales de la ciudadanía, en gran parte pues inspirado por principios internacionales de derechos humanos. Y las instituciones electorales, como lo son el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, han sido un pilar fundamental para la protección de estos derechos a través de las sentencias y también del establecimiento de casos relevantes y criterios jurisprudenciales que nos han permitido extender el halo de protección de estos derechos políticos a fin de ponderar y garantizar su ejercicio efectivo. Asimismo, tanto el Instituto Nacional Electoral como los organismos públicos locales electorales en cada entidad federativa resultan aliados relevantes al realizar su labor tan importante para la difusión y ejercicio de estos derechos. Por lo tanto, el sistema jurídico mexicano no contraviene las normas internacionales, al contrario, este ha incorporado la convencionalidad en la propia Constitución y en las leyes. Adicionalmente, estos tribunales, a través de su labor interpretativa, han extendido su protección. Sin embargo, aún existen algunos desafíos para asegurar que la ciudadanía, sin importar su condición, puede ejercer plenamente sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad, lo cual representa un reto importante no solo para las instituciones electorales encargadas de ello, sino para la ciudadanía y para el sistema electoral, que tiene que ir atendiendo al dinamismo social y atendiendo también a las exigencias y la protección de estos derechos. Tania Paola Rabel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, en mi opinión, de las mayores referentes en la materia de género de México, expresó durante la inauguración del seminario Construcción de la Democracia Paritaria en Internet, Libertad de Expresión y Estereotipos, por allá del año 2018, lo siguiente: coincido con las voces que hablan del Día Internacional de las Mujeres y no del Día Internacional de la Mujer, porque somos muchas y muy distintas las mujeres, y por eso es importante hablar en plural para que todas estemos incluidas al hablar del Día Internacional de las Mujeres. Hasta aquí quiero dejar este mensaje de la consejera Rabel. Después de este importante análisis y los puntuales comentarios que nos has regalado, ¿qué opinión te merece la nueva masculinidad respecto a los derechos político-electorales de las mujeres en nuestro país? ¿Qué beneficio, impacto, repercusión tiene este nuevo arquetipo constructo social, si es que le podemos llamar así? Actualmente, la nueva masculinidad puede entenderse como una oportunidad de redefinición tanto de expectativas como de roles tradicionales de los hombres en la sociedad, que históricamente han estado centrados en el poder y la autoridad sobre las mujeres en algunos casos, ello en aras de promover una visión más equitativa y colaborativa. Al implementar esta perspectiva a nivel social, tendría un impacto significativo, ya que la participación y la inclusión política nos puede también hacer replantear diversos roles de género y de esta forma generar diversas alianzas estratégicas que puedan tener como objetivo un cambio en la cultura política del país, lo cual no solo es un beneficio exclusivo para las mujeres,
sino también para la democracia en general. Si los hombres, en su mayoría, adoptan una postura favorable a la igualdad de oportunidades y también a la representación equitativa, se puede contribuir a una participación política más inclusiva y diversa. De este modo entendemos también que la nueva masculinidad, más que un arquetipo, se puede entender como un constructo social en un proceso de transformación, y es que la masculinidad, como cualquier otra construcción del género, resulta dinámica y también se puede ver influenciada por cambios sociales, culturales, políticos y económicos. En conclusión, la nueva masculinidad tiene un potencial transformador en la lucha por los derechos políticos de las mujeres, y su impacto puede ser positivo en términos de la legitimidad de la paridad política, la reducción de la violencia política de género y también un desafío a los estereotipos patriarcales, lo cual contribuiría a una democracia inclusiva y equilibrada. Sin embargo, como lo sabemos, su efectividad dependerá de la voluntad colectiva de las personas y también de las instituciones que adopten y fortalezcan estos nuevos valores, promoviendo un entorno en el que todas las personas, sin importar su contexto, puedan ejercer sus derechos políticos sin barreras ni discriminación. Gracias, Carlita. Pues se nos acabaron los minutos. Queremos agradecerte por compartir con la audiencia este tema tan interesante. Es muy grato tenerte con nosotros. Esta es tu casa, tu programa. Estoy seguro que tu colaboración ha sido de total inspiración e interés para nuestro auditorio. No sé si quieres compartir a nuestra audiencia un mensaje final. Sí, muchas gracias. Pues de nuevo reiterarte mi agradecimiento por esta amable invitación y también expresar a ti y a tu amable auditorio que disfruté mucho esta charla, esperando que sea del interés de tu audiencia y que también con esto podamos coadyuvar y difundir más de la cultura política sobre también nuestros derechos político-electorales. Muchísimas gracias y espero acompañarles en otra emisión. Claro que sí, encantados de contar con tu participación. También queremos agradecer a nuestra audiencia por escucharnos y les invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Soy Jesús Valdez Sánchez. Hasta la próxima.